del paper que mandamos. Lo mandamos hace 3 meses y esta semana recibimos el referato, por suerte bastante bueno, así que ya lo estamos terminando de contestar. Es un trabajo que empecé el año pasado en el marco del postdoc que empecé en Brasil, en el CBPF, que se veo bastante frustrado por la pandemia, me tuve que venir. Y bueno, lo empezamos con Martín y también lo hicimos con una gran colaboración de Diego y del Tincho. Y el resto de los autores son parte de la colaboración del CC82, que son uno de los datos que utilicé y que ya les voy a contar más adelante. Y bueno, más que nada se basa sobre la determinación la idea original era la determinación de la elipticidad de halos de materia oscura, pero bueno, a medida que fuimos avanzando en el trabajo, lo fuimos extendiendo a distintos rangos. Bueno, la motivación principal del trabajo es que los halos de materia oscura, de acuerdo a las simulaciones numéricas, se predice que tienden a ser prolados, y a medida de que halos a mayor redshift tienden a ser más elongados, debido a que se formaron, la formación ocurrió antes, y a medida que va pasando el tiempo los halos se van relajando, y por eso también se espera que los halos más masivos también estén más elongados porque son los que se formaron después. Entonces básicamente esto es lo que se predice de las simulaciones. Y bueno, la idea del trabajo era justamente medir la elipticidad de estos halos de materia oscura. Acá les muestro un trabajo basado en simulaciones numéricas que solo contienen materia oscura. Y lo que hicieron fue determinar la elipticidad de los halos utilizando tensor lineal, usando las partículas a respecto de la sobredensidad de masa proyectada. Lo que nosotros el valor que más nos interesa es a 200 veces la densidad crítica del universo, que es comparable con el radio virial, y esto se debe a las distancias proyectadas a las cuales nosotros vamos a medir la elipticidad de los halos. Entonces lo que se predice en las simulaciones es que a medida que nos acercamos hacia el centro del halo, tienden a ser más elongados. Acá lo que les muestro es el cociente de los semiejes. C es el semieje mayor en este gráfico. Entonces acá tenemos el semieje menor sobre el semieje mayor y el semieje intermedio sobre el semieje mayor. A medida que nos vamos para arriba en el eje Y, los halos tienden a ser más esféricos. Y acá vemos cómo varía esto en función de la masa. Entonces, como les comentaba, los halos más masivos tienden a ser más elongados. A medida que tomamos las partículas de materia oscura hacia el centro del halo, tienden a ser también más elongados. Y si comparamos a redshift 0, los halos a redshift 0 con los halos a redshift 1, también los halos a redshift 1 tienden a ser sistemáticamente más elongados. Esto, si bien las tendencias son claras, existe una gran dispersión. O sea, si uno graficara acá los puntos, estas son las medianas tomados en bines en masa, vemos que va a haber una gran dispersión, ¿sí? en estas tendencias. Entonces es muy importante la estadística como para observar este tipo de tendencias. Estos parámetros son medidos en 3 dimensiones y no tienen en cuenta el efecto bariónico. Si se tiene en cuenta el efecto bariónico, lo que uno tiende a ver es que se esferiza la parte interna. Entonces, esta tendencia que se ve a medida que uno toma partículas de materia oscura en regiones más cercanas al centro del halo, el centro del halo se tiende a esferizar un poco más cuando uno considera los bariones, pero la tendencia se mantiene. Acá les muestro, este paper es muy usado, fue muy usado recientemente para comparar las determinaciones, porque tiene determinadas las elipticidades proyectadas, y además está muy enfocado
a testeo con observaciones. Por eso toma también distintas densidades de masa proyectada, básicamente porque, por ejemplo, cuando uno analiza con lente débil, está observando a estas densidades, pero cuando, por ejemplo, para trabajos que utilizan lentes gravitacionales fuertes para trazar la distribución de materia, uno está midiendo la distribución de materia en las regiones más internas. Entonces, este paper tiene también las distribuciones de probabilidad de la elipticidad de los halos proyectadas en 2 dimensiones, entonces esto es muy útil como para hacer comparaciones con lo que uno observa. El rango de masa en que trabajamos nosotros está en 10 a la 14, entonces vemos que se predice una elipticidad de aproximadamente 0.3 para estos halos de materia oscura. Bueno, observacionalmente uno no puede ver los halos de materia oscura, pero sí podemos trazarlos a través de la distribución de las galaxias, y los halos de mayor masa están trazados por la distribución de los cúmulos de galaxias, cúmulos y grupos de galaxias. En este trabajo nos enfocamos en halos de 10 a la 14, que corresponde a los halos de cúmulos de galaxias. Y las lentes gravitacionales son una herramienta muy buena como para trazar la distribución de materia, entonces vamos a usar esta herramienta como para poder medir la elipticidad de estos halos. Como les comentaba, en las regiones más internas de los cúmulos de galaxias es importante el efecto de lente fuerte, y a medida que vamos observando a distancias proyectadas del centro de los cúmulos más mayores, el efecto de lente gravitacional se hace más débil y entramos en el régimen de lente débil. Y nos sirve como trazador de materia de las regiones más externas de los cúmulos de galaxias. La señal que uno mide a partir de la lente gravitacional es muy dependiente de la densidad de galaxias de fondo. Es decir, nosotros medimos la señal de lente que se observa a partir de la deformación de las galaxias que se encuentran posicionadas por detrás de los cúmulos. Esas galaxias, esas galaxias tienen una elipticidad intrínseca, y la única forma de poder obtener la distorsión únicamente generada por el efecto de lente gravitacional es considerando una muestra significativa, de forma tal de promediar las elipticidades intrínsecas que se supone van a ser aleatorias, y de esa forma obtener el estimador de lente gravitacional. Entonces es muy importante la profundidad de las imágenes para tener un buen estimador del efecto de la lente. Entonces, no es fácil determinar este efecto, y por lo tanto, en general, los trabajos que se han enfocado en las determinaciones de las elipticidades de cúmulos de galaxias han utilizado cúmulos bien masivos, del orden de 10 a la 15, y imágenes muy profundas, que por lo general son las imágenes del Hubble, las que se utilizan. Acá les muestro, por ejemplo, un trabajo muy reciente en donde analizan unos 45 cúmulos masivos de masa de 10 a la 15 y miden la elipticidad a partir del efecto de lente fuerte. Acá comparan con determinaciones previas de la elipticidad medidas utilizando lente débil y los ángulos ajustados del semieje mayor de cada uno de los ángulos, de cada uno de los cúmulos. Entonces, uno de los inconvenientes con este tipo de análisis es que el rango de masas es muy alto, entonces cuando uno compara, acá los puntos azules son lo que uno observa en las simulaciones. Cuando uno compara con las simulaciones es difícil, dado que necesita volúmenes muy grandes como para obtener una cantidad significativa de halos en estas regiones de masa. Bueno, una forma de poder determinar esto es promediando la señal de muchos cúmulos de materia oscura, de muchos cúmulos de galaxias, y de esa forma incrementar la densidad de galaxias de fondo de una forma artificial, que es algo en lo que nos basamos en este trabajo, y que son las técnicas de stacking. Bueno, entonces ahora voy a pasar a específicamente el trabajo que nosotros realizamos, nosotros usamos los cúmulos de galaxias del Red Mapper.
Estos cúmulos de galaxias están detectados de acuerdo a la secuencia roja. Entonces, primero lo que se hace se determinan candidatas a galaxias centrales de acuerdo a su color y también tienen información espectroscópica. Y a partir de ahí se ve la densidad local de galaxias, teniendo en cuenta la distribución de las galaxias en los diagramas color-magnitud, es decir, la distribución en la secuencia roja. Este catálogo de cúmulos los cúmulos están seleccionados en el Data Release número 8 del Sloan, y en total nosotros nos quedamos con una muestra de 2.275 cúmulos, que son los que están incluidos en las regiones de los catálogos de lentes que hemos utilizado. Acá les muestro la distribución de redshift de los cúmulos que usamos, que cortamos entre punto 1 y punto 4 para tener una muestra completa. Y además, la riqueza, este lambda, es la riqueza de los cúmulos, que correlaciona muy bien con la masa. Este gráfico es uno de los trabajos en los cuales se mide la masa de los cúmulos de galaxias para distintos bienes de riqueza, y a partir de ahí se calculan las relaciones masa-riqueza. Esta riqueza está calculada de acuerdo a la suma de la probabilidad de cada galaxia de ser miembro. El RedMapper lo que hace es, entonces yo tengo un catálogo de cúmulos, y cada uno de esos cúmulos tiene a su vez asociadas las galaxias miembros, y cada una de esas galaxias miembros tiene una probabilidad de membresía. Y esa probabilidad de membresía está calculada también de acuerdo a la densidad local, la posición dentro del diagrama color-magnitud, es decir, la posición respecto de la secuencia roja, y la distancia proyectada respecto al centro del cúmulo. Bueno, con el objetivo de analizar también cómo varían las elipticidades para distintos redshifts y para distintas masas, lo que hicimos fue dividir las muestras en mitades, de acuerdo a los redshifts de los cúmulos y a las riquezas. Si bien el rango de riqueza es amplio, el rango de masa de estos sistemas no es muy grande. Para que se den una idea, bueno, la masa promedio es del orden de 2 por 10 a la 14 masas solares, y el bin más bajo en riqueza tiene una masa promedio de 1.5 por 10 a la 14, y el bin más alto de 3 por 10 a la 14, es decir, es el doble, pero en términos de acá de lo que se predice respecto a la variación del cociente de semiejes con la masa, básicamente no estaríamos previendo ver una variación significativa en las elipticidades que determinamos. Bueno, con respecto a los datos de lentes, lo que hicimos fue combinar 4 catálogos de Shear. Estos catálogos básicamente lo que tienen son catálogos de galaxias con determinaciones muy precisas de las formas de estas galaxias, que tienen en cuenta la PCF. Y estas determinaciones de la forma son las que nosotros utilizamos para estimar el efecto de lente gravitacional. Utilizamos cuatro catálogos. De estos 4, el CFHT Lens, el CS82 y el RSS Lens están basados están obtenidas las imágenes con el mismo telescopio. Y el kit está obtenido con el VLT, pero sin embargo la cámara que utilizan para la determinación, para la obtención de las imágenes, es similar en todos estos servicios. Es decir, el tamaño del píxel, que es algo muy importante a la hora de obtener la forma de las galaxias, es similar, y además es similar el SIN. Y algo también importante es que la determinación de las formas de todas las galaxias de estos CERVES fue llevado a cabo con el mismo código, ¿sí? Que es el LENSIT. Este es un resumen de 3 de los catálogos. Esta tabla la vi hace un rato, justo en un paper que se publicó hace poco. Y bueno, acá también les detallo
características del CES82. El catálogo más profundo que es el CFHT-Lens. Entonces, como hay superposición en estos surveys, lo que hicimos fue quedarnos con los cúmulos, priorizando los que están en el CFHT-Lens y dándole menos prioridad a los del RSS-Lens que tienen una menos profundidad. Y eso se refleja en la densidad de galaxias, que es muy importante porque, bueno, son justamente las galaxias de fondo las que uno va a utilizar para medir el efecto de lente gravitacional. Bueno, lo que uno necesita entonces es las formas de las galaxias que se encuentran por detrás de los cúmulos. Para seleccionar las galaxias que están por detrás de los cúmulos, lo que utilizamos fueron la información de los redshifts fotométricos de estas galaxias. Lo que hicimos fue pedirle que el redshift fotométrico fuera mayor al redshift del cúmulo más 0.1 y además un corte en la calidad de la estimación del redshift fotométrico. Este es un parámetro, el OTBES, es un parámetro que va entre 0 y 1, donde 1 expresa mayor calidad y a medida que baja es menor calidad en la determinación del redshift fotométrico. Entonces, con este criterio, para cada uno de los cúmulos, seleccionamos las galaxias que se encontrarían por detrás de cada uno de estos cúmulos. Acá les muestro la distribución de los cúmulos RedMapper en las regiones en el cielo y la distribución de cada uno de los surveys de lentes que utilizamos para la determinación del análisis de lentes. Bueno, dado que uno, en la práctica lo que uno hace es promediar la señal de los cúmulos de galaxias, a priori uno no sabe cuál es la distribución de materia de esos sistemas y por lo tanto uno tiene que asumir algo para poder alinearlos teniendo en cuenta el semieje mayor de la distribución de materia de esos sistemas. Entonces, como uno no conoce a priori eso, en los cúmulos individuales, cuando uno realiza análisis de lentes de cúmulos individuales, puede trazar la distribución de materia individualmente de esos cúmulos y de esa forma uno puede obtener información de la dirección del semieje mayor de esos cúmulos. Pero en este caso, lo que hacemos es promediar sin saber a priori la distribución de materia. Entonces tenemos que asumir algo y lo que nosotros asumimos en este trabajo es que la distribución de materia está trazada por la distribución de las galaxias miembro de cada uno de los cúmulos. Entonces lo que uno va a medir, la elipticidad que uno termina obteniendo, es igual a la elipticidad verdadera de la distribución de masa, con este factor que tiene en cuenta justamente el shift entre el semieje mayor real de la distribución de masa y el semieje mayor que uno estima. Entonces, como les comenté, lo que nosotros asumimos es que la masa está trazada por la distribución de las galaxias miembros bueno, cada cúmulo tiene asociada su catálogo de galaxias miembros y estimamos este ángulo de acuerdo a la posición de estas galaxias miembros proyectadas en un plano tangencial calculado en la posición del centro de cada uno de los cúmulos. Para calcular este tensor lo que hicimos fue tener en cuenta distintos pesos y distintas muestras de galaxias miembros. Con respecto a los pesos, lo que hicimos fue no pesar ninguna de las galaxias, o sea, considerar un peso uniforme, todas las galaxias pesan lo mismo. Pesar las galaxias de acuerdo a la luminosidad, pesar las galaxias de acuerdo a la distancia proyectada del centro del cúmulo. Este es uno de los pesos que también se usó en anteriores trabajos y esa es la motivación de la introducción de este peso. Y no solo considerar todas las galaxias clasificadas como miembro para cada uno de los cúmulos, sino también, además, calcular estos proxies considerando solo las galaxias miembros que tienen una mayor probabilidad de ser miembros, que tienen una probabilidad de membresía mayor a 0,5. Entonces, básicamente, determinamos 6 proxies respecto a la orientación del semieje mayor de la distribución de masa.
Para el resto de los gráficos que voy a mostrar, bueno, phi1, L y D hace referencia a el peso uniforme, el peso por luminosidad, el peso por distancia. Y este asterisco se refiere a cuando considero solo las galaxias miembros con mayor probabilidad de membresía. Acá les muestro las distribuciones de distancias proyectadas. Estas distribuciones están obtenidas considerando cada uno de los pesos. El peso uniforme en rojo, en violeta pesado por luminosidad y en marrón el pesado por distancia. Y considerando todas las galaxias miembros en la línea continua y en la línea de trazo considerando solo las galaxias miembros que satisfacen este criterio de membresía. Entonces, básicamente, cuando uno realiza el corte en membresía, se está quedando con las galaxias que se encuentran más hacia el centro del cúmulo, porque es uno de los proxies para estimar la probabilidad de membresía de esas galaxias. Y se ve como las distribuciones se corren hacia valores de distancias proyectadas más bajos. Y bueno, y también se ve el efecto del peso de la distancia, que es significativo y que tiende a trazar más la distribución de la materia a distancias proyectadas más bajas. Esto que les muestro acá son los contornos de la distribución de las galaxias miembro, sin considerar ningún tipo de orientación. Y considerando, alineando las distribuciones de galaxias miembros de acuerdo a los proxies que les comenté. Y se ve como acá los contornos son bastante más elongados en la distribución de galaxias miembros cuando uno tiene en cuenta el peso por distancia y en comparación cuando uno tiene en cuenta las galaxias con mayor membresía, bastante sutil. Bueno, ahora voy al análisis de lente. La distribución de densidad de masa proyectada, cuando uno tiene una distribución elíptica, se puede aproximar como es a partir de este desarrollo en serie, en donde acá tenemos, sería esta componente, este sigma 0, está relacionada con la distribución de densidad de masa proyectada que sigue una distribución de masa axiesimétrica. Y este término, que es el cuadrupolo, es proporcional a la elipticidad de esa distribución de masa. Este sigma 2 está relacionado con el sigma 0 a partir de la derivada y se obtiene directamente, ¿sí? Entonces, lo que a partir de esta distribución de densidad de masa proyectada, acá está definido el sigma 2, a partir de esta distribución de densidad de masa proyectada, uno puede obtener los parámetros, el parámetro de Shear, que es el que está relacionado con el efecto del lente gravitacional, y que es con el que vamos a comparar con nuestro estimador y que está relacionada con la elipticidad observada desde las galaxias de fondo. Entonces, básicamente, acá les muestro cuál sería el efecto neto. Este sería el término asociado únicamente con el monopolo. Este es el término asociado con el cuadrupolo. Y la combinación de ambos términos lo que me genera es una mayor señal en la dirección del semieje mayor. Entonces, yo lo que voy a esperar es que la señal de lente se vea incrementada en la dirección del semieje mayor de la distribución de masa. Estos son los parámetros del shear, que son los con los que voy a comparar con las observaciones. Entonces, estas componentes son la tangencial, es decir, tangencial con respecto al centro del sistema, y la componente cruzada. Cuando tengo una distribución de masa axiesimétrica, solo está relacionada con la componente tangencial, y la componente cruzada, la señal en la componente cruzada, se desvanece, o sea, debería ser igual a 0. En cambio, cuando se introduce una distribución de materia que tiene una determinada elongación, ahora sí tengo una componente en la dirección tangencial y una componente en la dirección cruzada. Este parámetro, ese shear, está relacionado con la distribución de materia a partir de esta ecuación, que es el contraste de densidad de materia.
que básicamente es la densidad proyectada integrada en un disco menos la densidad proyectada en un anillo. Entonces, este shear va a estar relacionado con el contraste de densidad de materia y está escalado con esta cantidad que es la distribución de masa crítica, que tiene la información acerca de la configuración, es decir, son las distancias proyectadas que hay entre la posición del observador, la fuente, que es la galaxia de fondo, la lente, que en este caso es el cúmulo de galaxias. Entonces, este factor lo que hace justamente es escalarme la señal de lente que termino observando. Entonces, si yo agarro e integro estas cantidades en anillos, lo que va a pasar es que en los términos relacionados con el cuadrupolo, que son los relacionados con la distribución axisimétrica de materia, la distribución de materia elongada, se hacen cero y me queda solamente la componente del monopolo. Entonces, cuando integro esta señal en bines radiales, me queda solamente la componente relacionada con la distribución de masa axisimétrica. Ahora, cuando yo proyecto estas cantidades teniendo en cuenta este ángulo de posición, que es el ángulo, disculpen que no lo aclaré desde un principio, el ángulo θ es la posición de la galaxia con respecto al semieje mayor de la distribución de masa. Entonces, cuando tengo en cuenta las cantidades proyectadas, me quedan las componentes del cuadrupolo, que son las componentes tangencial y la componente cruzada. Bien, ahora en forma ilustrativa, ¿qué es lo que, cómo termina siendo el análisis? Entonces, lo que yo tengo son las regiones observadas de los cúmulos de galaxias, y lo que hago es identificar las galaxias que están por detrás de cada uno de estos cúmulos. Y estas galaxias van a estar preferentemente elongadas en la dirección tangencial a los cúmulos de galaxias. Después lo que hago es determinar las distancias proyectadas, escaladas de acuerdo a los residuos de cada uno de los cúmulos. Y al final considero toda la muestra de cúmulos y me quedo con todas las galaxias identificadas para esa muestra de cúmulos. Entonces, si la distribución de masa en cada uno de estos cúmulos es análoga, lo que voy a terminar teniendo es las galaxias de fondo van a terminar trazando la distribución de masa promedio de todos estos sistemas. Entonces, de esa forma es como funcionan las técnicas de stacking. Básicamente lo que hago es juntar todas las galaxias de fondo de todos los sistemas que considero para la muestra, para el análisis. Entonces, básicamente, los estimadores que yo obtengo, los estimadores se obtienen promediando las elipticidades tangenciales, en este caso para el término axisimétrico sin proyectar, y para los cuadrupolos proyectando respecto del semieje mayor de la distribución de masa, escalados de acuerdo a las distancias que tienen en cuenta los residuos. Entonces, a partir de ahí se obtienen el perfil del monopolo y los perfiles de los cuadrupolos. Para el perfil del monopolo, lo que hago es ajustarlo teniendo en cuenta un perfil NFW. Y de esta forma obtengo la masa total de la muestra de cúmulos que estoy considerando. En particular, los cúmulos del RedMapper, se espera, una de las cosas que tengo que asumir también a la hora de calcular esto es un centro para el cúmulo. Ese centro está dado por una galaxia que el RedMapper calcula como centro de acuerdo también a la densidad local y su posición respecto de la secuencia roja. Ahora, ese centro no necesariamente coincide con el centro del halo de materia oscura. Y básicamente, de acuerdo a análisis en rayos X y a otros estudios en simulaciones numéricas, se prevé que voy a tener dos poblaciones de cúmulos. Unos en los cuales el centro, determinado por esa galaxia, coincide con el centro del halo de materia oscura, y otro
otra población de cúmulos en los cuales ese centro está considerablemente shifteado, ¿sí? O sea, está considerablemente desplazado. Esos cúmulos son los que tienen una mayor cantidad de sistemas en merger, y para tener en cuenta ese efecto de combinar estos sistemas en la señal de la lente, lo que hacemos es considerar una fracción de cúmulos en donde el perfil está centrado y una fracción de cúmulos en donde el perfil está corrido respecto del centro de la... Para ajustar el monopolo, ajusto la fracción de cúmulos bien centrados y la masa total. Una vez que se ajustan esos dos parámetros, ajusto únicamente la elipticidad en los perfiles obtenidos del cuadrúpolo. Entonces, una vez que obtengo la masa, puedo calcular las funciones de los cuadrúpolos, y la elipticidad lo único que hace es escalarme esas funciones respecto a las observaciones que yo tengo. Entonces, de esta forma obtengo la elipticidad de la distribución de masa. Bueno, esta es la señal del cuadrúpolo que nosotros obtenemos considerando todas las galaxias miembros, o sea, como proxy del semieje mayor, considerando todas las galaxias miembros con un peso uniforme, para la muestra total de cúmulos, que son los alrededor de 2.300 cúmulos. Para tener información respecto de distintas regiones de la distribución de materia, lo que hicimos fue además ajustar solo el término del cuadrúpolo en tres rangos, entre 100 kiloparsecs hasta 5 megaparsecs. Sería el rango total que abarcamos en el análisis. Y después también ajustamos entre 100 kiloparsecs y 700 kiloparsecs, que se prevé que esté más relacionado con la distribución de masa en las regiones más internas, y entre 700 kiloparsecs y 5 megaparsecs, que estaría más relacionada con la distribución de masa en las regiones más externas. Entonces, de esta forma determinamos la elipticidad para 5 muestras: la muestra total, la muestra de alta masa, baja masa, la muestra de alto redshift y bajo redshift, considerando 6 proxies en la orientación de cada uno de los cúmulos y en 3 rangos de distancia proyectada. Entonces, acá les muestro los resultados que obtuvimos. En el panel de la izquierda les muestro los resultados que obtuvimos ajustando el cuadrupolo entre 100 kiloparsecs y 5 megaparsecs. El panel del medio entre 100 kiloparsecs y 700 kiloparsecs. Y en el panel de la derecha entre 700 kiloparsecs y 5 megaparsecs. Entonces, este sería en el rango total, este es en la región más interna del cuadrúpolo, y esta es en la región más externa. Después, en la fila de arriba está la muestra total junto con la muestra con baja riqueza, el lambda es la riqueza, que se prevé que tenga también menor masa. Promedio tiene una masa de 1.5 por 10 a la 14, y la muestra de mayor riqueza, que tiene una masa en promedio de 3 por 10 a la 14. Y abajo la muestra total junto con la muestra a bajo redshift y a alto redshift. Entonces, básicamente lo que se observa respecto de las muestras divididas por riqueza es que sistemáticamente las muestras con menor riqueza tendemos a obtener valores de la elipticidad sistemáticamente más altos, sin importar el proxy que nosotros obtengamos. Un punto importante es que además de los 6 proxies que consideré, que son, bueno, acá el peso uniforme, las galaxias pesadas por luminosidad, pesadas por distancia, con corte en la probabilidad de membresía, también obtuve las elipticidades sin tener en cuenta ningún tipo de ángulo para alinear los cúmulos, ¿sí? Entonces el ángulo de posición de las galaxias es simplemente el ángulo respecto a el eje de la ascensión recta.
Entonces, por lo tanto, digamos que sería como se verían los cúmulos promediados en el cielo sin tener en cuenta ningún tipo de alineación. Y esto funciona como control y para todos los casos obtenemos que es consistente con 0 dentro de 1.5 sigma. Bien, entonces como les comentaba, para las muestras de menor riqueza obtengo sistemáticamente valores de elipticidad más altos. Esto nos llevó mucho tiempo de ver cuáles podían ser las razones, porque como les comentaba al principio, también uno no esperaría ver variaciones entre las muestras cuando las dividimos por riqueza, porque el rango de masa que estamos abarcando no es tan amplio. Y además lo que se prevé de las simulaciones es que las muestras, o sea, los halos más masivos tenderían a estar más elongados. Y es contrario a lo que sistemáticamente observamos. Sin embargo, la significancia de estas diferencias no es muy grande, no es alta. Y bueno, después les voy a comentar cuáles son los posibles fallas que pueden estar afectando a las diferentes muestras y de por qué sistemáticamente obtenemos valores más grandes para las muestras con baja riqueza. Respecto a las muestras divididas con respecto al redshift, obtenemos que las muestras a alto redshift sistemáticamente tienden a mostrar valores más altos de elipticidad, en especial para cuando uno ajusta el perfil hasta 700 kiloparsecs, es decir, en las regiones internas. Cuando ajustamos el perfil en las regiones más externas, se invierte la relación, es decir, las muestras a bajo redshift tenderían a mostrar valores de la elipticidad más altos. Algo importante también de este gráfico es que no observamos ninguna tendencia significativa respecto a los pesos, o sea, las elipticidades que derivamos no parecen ser muy sensibles, así obtenemos el semieje mayor sin tener en cuenta ningún peso para las galaxias miembros o pesando por luminosidad o distancia. Sin embargo, sí se ve algo respecto de cuando uno utiliza todas las galaxias miembros a cuando utiliza solo las galaxias miembros con mayor probabilidad de membresía. Y esto se ve más claro en este gráfico. Acá les muestro en el eje X son las elipticidades que derivamos teniendo en cuenta solo las galaxias miembros con mayor probabilidad de membresía para la estimación del eje de orientación de los cúmulos de galaxias. Y en el eje Y son las elipticidades que estimamos teniendo en cuenta todas las galaxias miembros para orientar a los cúmulos de galaxias. Acá en el primer panel les muestro estas elipticidades que obtenemos ajustando el perfil hasta 700 kiloparsecs, es decir, la región interna en ambos casos, acá en el eje X teniendo en cuenta el corte en membresía y acá en el eje Y sin tener en cuenta el corte en membresía. Entonces, sistemáticamente se obtienen valores más altos de la elipticidad cuando uno alinea los cúmulos teniendo en cuenta las galaxias miembros con mayor probabilidad de membresía. Es decir, las regiones internas parecen estar mejor trazadas por las galaxias miembro más probables, que es un resultado que uno esperaría. Después, cuando uno compara las elipticidades ajustando el perfil del cuadrupolo entre 700 y 5 megaparsecs, acá les muestro de nuevo las elipticidades calculadas alineando los cúmulos teniendo en cuenta las galaxias miembros más probables y en el eje Y teniendo en cuenta la muestra total de galaxias miembros, ajustando el perfil entre 700 y 5 megaparsecs, sistemáticamente obtenemos valores de la elipticidad mayores cuando consideramos la muestra total de galaxias miembros. Este resultado también es bastante importante porque uno esperaría que al hacer el corte en membresía, uno pudiese estimar mejor el semieje mayor del halo, porque se está sacando de alguna forma de encima interloopers. Es decir,
galaxias que serían foreground o background, que son clasificadas como galaxias del cúmulo, que tienen menos probabilidad de ser galaxias del cúmulo, entonces me agarra y me borronea la distribución de materia, ¿sí? Sin embargo, en las regiones externas, estas galaxias que serían más azules y estarían a distancias proyectadas mayores, siguen funcionando como trazadores de masa a estas distancias, ¿sí? Y después acá les muestro en comparación las elipticidades calculadas midiendo hasta 700 kiloparsecs y desde 700 a 5 megaparsecs. Entonces, para todas las muestras obtenemos una buena correlación, pero se separan bastante las muestras a alto redshift y a bajo redshift. La muestra de cúmulos a alto redshift tiene elipticidades internas más grandes y elipticidades externas más bajas, es decir, están como más redondeados en las partes, cuando uno ajusta el perfil en la parte más externa. Y lo inverso se obtiene para los cúmulos a bajo redshift. Bien, ahora ya voy terminando. Bueno, ¿cuáles serían las fuentes de bayas que tengo en este trabajo y que son una de las cosas que queremos testear? Bueno, uno muy importante son los efectos de misalignment, es decir, que el proxy que uno está asumiendo como trazador de materia no sea el adecuado. Un efecto importante es el ruido poisónico, debido a que, asumiendo que las galaxias miembros sean efectivamente buenas trazadoras, o sea, tracen la distribución de masa de los cúmulos, aún así yo tengo puntos discretos de esas galaxias miembros, entonces eso me introduce también un error en la estimación del semieje mayor. Ese error va a ser más grande contra más redondeado sea el cúmulo, y contra menor sea la cantidad de galaxias miembros que estoy considerando. Después también, bueno, asumir que las galaxias miembros son trazadores de masa y la selección de las galaxias miembros, ¿sí? Eso va a depender de cómo cada catálogo de cúmulos, de los criterios de cada uno de los catálogos, como para considerar que una galaxia es o no miembro de ese sistema. Después, otra cosa importante a tener en cuenta es los efectos de selección de estos cúmulos de galaxias. En general, bueno, el catálogo de cúmulos que nosotros utilizamos es un catálogo fotométrico, y los cúmulos tienden a estar seleccionados de forma tal que están más elongados a lo largo de la línea de la visual. Entonces, sistemáticamente voy a estar midiendo elipticidades proyectadas más bajas de las que serían las elipticidades de los halos de materia oscura. Otra cosa importante es que la distribución de halos a lo largo de la línea de la visual también me puede viciar la determinación de la elipticidad a valores más bajos. Una, porque estoy incluyendo también galaxias, muy probablemente como miembros, que no son en realidad parte del sistema, sino que son galaxias que están en proyección. Y eso también me va a afectar la determinación del semieje mayor. Y otra, porque no necesariamente esos halos a la dirección de la línea de la visual van a estar orientados de la misma forma que era lo que estoy considerando, y eso también me va a borronear la señal de lente. Recordemos que lo que yo estoy observando con el efecto de lente gravitacional es toda la distribución de masa que está proyectada a lo largo de la línea de la visual. Bueno, todos estos efectos no los tuvimos en cuenta a la hora de la determinación de las elipticidades. Sin embargo, es algo que queremos ir incluyendo a medida que vayamos trabajando también con simulaciones numéricas para poder cuantificarlos. Bueno, después, como conclusión, la distribución de materia en las regiones internas parece estar mejor trazada cuando consideramos las galaxias miembros que tienen una mayor probabilidad de membresía, y las regiones externas están trazadas cuando consideramos mejor trazada cuando consideramos la muestra total de galaxias miembros. Esto tiene que ver con que las elipticidades que obtenemos son sistemáticamente mayores cuando alineamos los cúmulos considerando todas las galaxias miembros y ajustando las partes más externas. Después dividimos el análisis en dos partes. Consideramos que las
las elipticidades ajustadas hasta 700 kiloparsec van a estar mejor relacionadas con la elipticidad proyectada del halo de materia oscura. Y lo comparamos con anteriores determinaciones. Nosotros obtenemos un valor de 0.21 más menos 0.04. En un análisis previo de Gin y colaboradores en 2018, ellos obtienen 0.28 más menos 0.07, pero ellos acá incluyen una corrección por el ruido poisónico, es decir, por el ruido introducido al tener una distribución discreta de puntos como trazadores de masa. Si consideramos la misma corrección que ellos obtienen, dado que usan los mismos cúmulos Redmapper en un rango de redshift similar, obtenemos valores que están en muy buen acuerdo. Y además, esto está de acuerdo con lo que se predice en las simulaciones numéricas, que es el gráfico que les mostraba al principio, que son elipticidades proyectadas del orden de 0.3. Después, en las regiones internas también obtuvimos valores de las elipticidades mayores para los cúmulos que se encuentran a alto redshift, en comparación para los cúmulos que se encuentran a bajo redshift. Y obtenemos también sistemáticamente valores de elipticidad mayores para los cúmulos de mayor riqueza, en comparación de los cúmulos de menor riqueza. Finalmente, también en las regiones externas, lo que vemos es que los cúmulos de abajo redshift tienden a tener elipticidades más grandes, y al revés para los cúmulos a alto redshift. Bueno, finalmente comentarles cosas que son las que vamos a seguir continuando en la línea de este trabajo. Principalmente me interesa mucho realizar este trabajo utilizando simulaciones numéricas. Estamos empezando a trabajar con la simulación MAIS, con Victoria Santucci y con el Facu. La idea es rehacer este trabajo con la simulación MAIS. Lo bueno de esta simulación es que tiene las determinaciones de Sierra, es decir, tiene los catálogos de lentes, entonces puedo rehacer exactamente el mismo trabajo, pero con la simulación. Entonces, de esa forma puedo relacionar y hacer un link directo entre la elipticidad que obtengo a partir de el análisis del lente gravitacional con la elipticidad estimada del halo de materia oscura a partir de la distribución de las partículas deseadas. Bueno, también cosas que me gustaría también inspeccionar es respecto del misalignment, es decir, respecto a los trazadores que utilizo como trazadores de masa para determinar el semieje mayor. El impacto en el descentrado, esto lo empezamos a inspeccionar en este trabajo. No obtuvimos cambios significativos entre tener o no tener en cuenta un descentrado, el impacto que tendría en el cuadrupolo. Sin embargo, bueno, lo que hicimos fue no considerarlo en la presentación del trabajo, que se hacía mucho más largo. Y después los efectos de selección de los halos que uno introduce simplemente porque está utilizando cúmulos de galaxias, y cada uno de los catálogos de cúmulos de galaxias tienen sus sesgos y su forma de identificación. Entonces, la idea es testear todo esto utilizando simulaciones de materia oscura únicamente, que estamos utilizando ahora la de MAIS, y por acá empezamos. Después también es ver estos efectos utilizando además simulaciones hidrodinámicas que combinen materia oscura con efectos hidrodinámicos. Y finalmente, algo que también estoy por empezar a hacer es rehacer todo este trabajo, pero con los datos del DES. El Dark Energy Survey ocupa un área mayor que el considerado en este trabajo. Tiene los cúmulos Redmapper clasificados, que abarcan un rango de redshift mucho más grande, llegan hasta redshift 0.6. Y además va hasta sistemas menos masivos con riquezas de 5. Acá estoy considerando riquezas mayores a 20. Entonces la idea es también empezar a rehacer este trabajo con estos datos observacionales de test. Eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Eli, muy lindo. Hernán tiene una pregunta, así que, Hernán. Sí, hola Eli, es muy Hola, lindo trabajo, me gracias. gustó mucho. Algunas preguntas así, por ejemplo, algunas submuestras, no sé, a lo mejor un cuarto, un quinto de los cúmulos, esos podrían tener imágenes en rayos X. Eh, ¿Probaron chequear las orientaciones usando, también que los rayos X son más redondos, ¿no es cierto?, en general, pero bueno, algunos muestran elongación y esa debería ser un buen proxy de la elongación del coso, chequearlo contra las galaxias o ver si se los puede usar directamente en esos casos. No lo hicimos. Estaría bueno tenerlo en cuenta. La verdad que los trabajos de lentes tampoco he visto que hayan utilizado como proxy la distribución del gas. El único problema sería que estamos muy ahí al borde con la estadística. Cuando dividimos en las muestras en masa y en redshift, ya la mitad de los cúmulos, ya la señal está como ahí medio pobre. Ese Claro. sería uno de los problemas. Dentro de la misma línea, y supongo que la respuesta a lo mejor es parecida, usar, digamos, un análisis de weak lensing individual antes del stacking para ver la orientación, ¿eso serviría o tampoco da nada, digamos? No, porque la densidad de galaxias de fondo de los surveys, estos que estoy usando, tiene como mucho 15 galaxias por minuto de arco cuadrado. Para este rango de masas, lo ideal tendría que ser superior a 30, como para realmente hacer el mapa de Shear, porque acá yo estoy, para colmo, lo que estoy haciendo es promediar en anillos, ¿sí? O sea, no hago un pixelado de la señal de Shear y ahí ajusto la distribución de masa. Entonces, para hacer ese tipo de análisis sí necesitaría, por eso es lo que se hace con las imágenes del Hubble y con cúmulos o sea, cúmulos mucho más masivos, donde la señal es más significativa. Está bien. No sé si puedo seguir con un par de preguntitas más o me estoy abusando. No, pregunta. No, por ejemplo, vos no eliminás, y eso es peligroso eliminarlo, así que a lo mejor está bien lo que hacen, pero no eliminás los que aparentemente te salen redondos, y con la distribución de galaxias algunos deben ser más parecidos a redondo que elongado. Eso no los eliminás, le pones la orientación que te salga, aunque sea sin sentido, sin certeza estadística. ¿No convendría a lo mejor eliminarlo o es peligroso introducir ese bias? Vos decís los más redondos, teniendo en cuenta la distribución de galaxias miembros. Exactamente. Sí, yo ahí le temería también por el tema de que la elipticidad, o sea, determinar la elipticidad a partir de la distribución de las galaxias miembros, tenés que tener en cuenta ahí sí o sí el efecto poisónico. Entonces, digamos como que no tenés certeza de que de que la elipticidad que vos medís con las galaxias miembros, esté tan bien medida. Otras cosas a tener en cuenta, bueno, en el trabajo de Jean, ellos hacen determinaciones de la elipticidad del halo, teniendo en cuenta solamente la distribución de galaxias miembros, y ahí detallan un montón de caveats que uno puede llegar a tener. Entonces, para hacer eso, como que capaz que lo que debería hacer también es medir con mejor precisión la elipticidad del halo a partir de las galaxias miembros, cosa que no hago. Yo lo único que hice fue determinar el ángulo. Pero sí, sería una forma a seguir. Algo que nos llamó la atención es que cuando uno utiliza los cúmulos más ricos, tiene más galaxias miembros, entonces estaría mejor trazada la materia. Y yo esperaba obtener una elipticidad más grande, o sea, para mí iba en esa dirección y fue al revés. Entonces, bueno, eso es algo. Bueno, la última mía. Vos, si no entendí mal, las galaxias de fondo son Z cluster más .1. Sí. Eso para el redshift fotométrico de esas galaxias podría indicar que podrías tener alguna contaminación de galaxias de fondo que en realidad son galaxias miembro. Sí. ¿Eso lo han evaluado, el riesgo de eso? Por la duda que inclusive hasta esas galaxias tuvieran algún alineamiento dentro del cúmulo, ¿no? Y te metería una señal espuria de lensing.
Sí, eso afecta más que nada en las regiones más internas del perfil. No lo tuvimos en cuenta, de todos modos en el perfil eso sería un 10% más o menos lo que afecta, pero bien en la parte central. Lo que sí hice fue considerar cortes más estrictos, mayor a 0.3 por ejemplo, y ver si me variaba significativamente la luminosidad. Y no. Eso lo hice también pensando mucho en los cúmulos más ricos. De nuevo, a mí me perturbaba mucho tener menos señal para esos cúmulos. Entonces, como son más ricos, digo, bueno, es más probable que esté incluyendo como galaxias de fondo, galaxias que son rojas y que no son de fondo. Entonces, también hice cortes más restrictivos ahí y no se modificó. Bueno, gracias. No, de nada. Julián tenía una pregunta. Hola Eli, Hola. muy bueno, me gustó mucho realmente. Felicitaciones, lindo laburo. Tengo una pregunta. Cuando estás estimando las formas, cuando estás usando las galaxias para estimar ese proxy de forma o para alinearlos a los cúmulos, cuando usás hasta 4 megaparsecs, incluso un poquito más, dijiste en algún momento, Sí. estos serán del orden de 2 radios viriales para estos cúmulos, más o menos. La pregunta sería, ¿no esperás ahí que la estructura en gran escala, en términos de filamento, sobre todo, te esté jugando, te esté molestando, te lo esté deformando, digamos, como perdiendo la confiabilidad de lo que vos estás queriendo hacer? Digo, porque si tenés unos señores filamentos entrando al cúmulo, te pueden estar deformando mucho esas distancias. Cuando quizás si te quedas dentro del radio virial, está bien, te vas a perder cosas externas del halo, pero vas a estar quizás más sólido. No sé, de ignorante es la pregunta. No, sí, está bien. Para alinearlo, considero las galaxias miembro, y las galaxias miembro sí están hasta 1 megaparsec, ¿sí? O sea, en la alineación sí. Lo que sí, hasta 5 megaparsec es donde ajusto el perfil de lente, ¿sí? Ese perfil de lente está afectado tanto por la distribución de materia interna como la externa. Entonces, por lo general, en los análisis de determinación de masa en lentes gravitacionales, podés ir hasta 30 megaparsec, lo que sí te empieza a afectar el término del segundo halo, y nosotros ahí cortamos en 5 justamente para evitar, ahí justo, estoy medio ahí al borde, ahí justo cuando empieza a subir. Por eso, como elipticidad del halo, nosotros interpretamos más que nada el valor que obtenemos ajustando el perfil hasta 700 kiloparsecs, ¿sí? Y cuando describimos los valores que obtenemos entre 700 y 5, sí, ahí estamos teniendo en cuenta de que tenés efectos de la estructura en gran escala y sí, en ese sentido sí, la interpretación es más que nada hacia las afueras. Ok. O sea, ustedes alinean usando la parte más interna, en definitiva. Sí, Okay. Las galaxias miembros. Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Cintia. Primero. ¿Yo? Sí, hola Eli, ¿qué tal? Hola. Che, ruido en el cálculo que tenés de las formas de los cúmulos debido a a aquellos que tienen pocas galaxias, ¿no? No sé para qué lado juega Bayes, pero yo creo que una linda prueba sería calcular la forma del cúmulo usando el mismo número de miembros en los dos casos, en los que tienen lambda chico y lambda grande. Entonces ahí este ruido no va a ser el mismo para los dos casos, ¿no? O sea, porque vos cuando calculas formas con bajos miembros, con bajo número de miembros, lo que obtenés son sistemas más elongados artificialmente. Sí. Y sí. Sí, igual, yo no estoy calculando la forma con ese número de miembros, sí el ángulo. El ángulo sí va a estar más shifteado.
cuando tengo menos miembros. Y sí, una forma de que sea consistente sería utilizar, digamos, el mismo número de trazadores para todos los sistemas. Una cosa que se suele hacer, que no la hice, te explico por qué, es corregir el valor respecto a la distribución que uno obtendría de angular, de shifteo, por justamente considerar trazadores discretos. El tema es que esa distribución, para calcular esa distribución de ángulos, vos tenés que asumir una elipticidad. Y bueno, entonces ahí como que entras asumís una elipticidad, calculás la distribución y de ahí corregís. Pero sí está bueno el comentario en el sentido de utilizar el mismo número de trazadores. De todos modos, en cuanto a diversidad de riquezas, viste que la distribución de riqueza no es como muy amplia. O sea, si bien va de 20 a 150, es como que la mayoría de los cúmulos tienen entre 20 y 30 galaxias. Entonces, tampoco es que estoy mezclando un rango tan grande, pero sí hay, sí. ¿Qué querés decir con que calculas el ángulo y no la forma? O sea, no pasas a través de un cálculo, no sé, de un tipo tensor de forma, nada de eso. Que sacas un ángulo medio de posicionamiento directamente. Claro, calculo con las galaxias miembros, lo único que hago es calcular la orientación del semieje mayor. Y una vez que tengo la orientación del semieje mayor, yo como que apilo todos esos cúmulos y mido la señal de lente. Entonces mido la distribución de masa. Entonces ahí ya me olvido de las galaxias miembros. Está bien. Y otro comentario. No, se podría considerar que la orientación del cúmulo es la misma de la BCG bueno, sabemos que están muy bien alineados, ¿no? Y eso me parece que es más limpio calcular la orientación de la BCG que la del cúmulo. Sí, sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Sí, agarré y lo hice hace poco, considerar la orientación de la BCG. El tema igual no lo hice tan limpiamente. Consideré el ángulo de la BCG que da el Sloan. ¿Sí? La señal es más baja y eso tiene que ver con que en general se espera que la distribución de masa del halo siga la distribución bien de la BCG. Hay una buena correlación en el trabajo que mostré con lentes fuertes. Encuentran un shift de hasta 20 grados entre la BCG y la distribución de masa. Entonces sí, la BCG es un muy buen trazador, pero en la región más interna. En un trabajo anterior también que hacen con lentes débiles, cuando ajustan el cuadrupolo hasta 250 kiloparsecs, le da bien con la BCG. De ahí en más, con la distribución de galaxias miembros. De nuevo, yo lo hice, me dan más bajas las elipticidades, pero no lo hice con tanto cuidado porque también hay que tener en cuenta qué parte de la BCG uno toma, me refiero a la distribución de luz, como para decir como para estimar el semieje mayor. Entonces también, este sería también otro trabajo extra, porque hay distintas formas de medir la forma de la BCG, entonces también podría uno chequearlo por ese lado. Yo en este trabajo elegí la distribución de miembros porque justamente estoy viendo un poquito más hacia afuera, entonces más que nada por eso, pero sí es algo que es una de las líneas por las cuales quería seguir. Bueno, y mira, y te hago una pregunta porque Bruno dice que ya respondiste la de... Ah, bueno, gracias. Sí, gracias, Eli, buenísimo el trabajo, muy lindo. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no queda nadie, yo voy a preguntar algo que es de muy ignorante, pero me quedó la sensación quizás equivocada de que no tenés tanta diferencia cuando usás la muestra completa o cuando pesás por luminosidad por distancia, salvo en algunas elipses más largas. Sí, está. Sí, perdón. Pues, o sea, sí que creo que en la parte externa era casi lo mismo.
pesar o no pesar. Y hay, seguramente vos lo tenés bien claro a eso, pero digamos, ¿hay alguna forma de entender por qué no hay ningún efecto? Para alguien que no sabe. Y a ver, el peso lo que hace es tener en cuenta en la determinación del ángulo, tener más o menos en cuenta la luminosidad, o sea, tener en cuenta la luminosidad de las galaxias miembros o la distancia proyectada al centro o ningún peso particular para esas galaxias. Sí, es cierto que en general no vemos ninguna tendencia significativa con el peso, pesar le da lo mismo. Yo creo que tiene que ver con que el ángulo no está tan bien determinado y también con las precisiones que yo tengo en la elipticidad. Por ahí si tuviese una precisión más alta, sí podría haber diferencias entre pesar o no pesar, pero no es el caso. En el trabajo que tengo me parece no sería sensible a pesar o no pesar. Sí, me parece que sí, o sea, uno de los resultados es que sí es sensible a la muestra de galaxias que estoy usando. O sea, un corte sería más significativo, es decir, considerar las galaxias con mayor probabilidad de membresía sí nos da una diferencia en la elipticidad con respecto a no considerarla. No así los pesos. Ahí Diego pidió la palabra. Hola. No, estaba pensando en lo que había comentado Hernán y Cintia, en un mix de esas dos cosas. Está el tema también de las galaxias centrales, que son muy redondas y no son muy elongadas. Eso es otro condimento. Y un poco el tema del qué pasa con las galaxias o los cúmulos que son muy redondos. Por ahí es algo que uno tiene que prestarle un poco más de atención, porque sería como el núcleo de la cuestión, los que van a objetos circulares. Una pregunta que podríamos tratar de analizar también es si los perfiles de los cúmulos, ya sea porque tienen las centrales muy redondas o porque su distribución de galaxias hasta el radio virial lucen más o menos redondos, también tienen muy poco efecto o sea, muy poca anisotropía en la distribución de lente. Eso se podría ver también. Por ahí es como un test que se puede analizar. Y ahí Cintia pide otra vez. Sí, para contestarle una cosita al Diego. Después o sea, hay un trabajito que publicamos este año donde estudiamos el alineamiento de la BCG con el cúmulo, ¿no? Y bueno, después de ese paper me escribió Herbonet, es un changuito que está haciendo un doctorado, creo, postdoc, preguntándome cómo era cómo se orientaban los cúmulos cuando la BCG se la veía muy redonda, que es lo que Diego dice, ¿no? ¿Qué pasa cuando la BCG la ves muy redonda? Y bueno, con las simulaciones podemos ver eso y se ve que cuando a mayor esfericidad de la BCG, o sea, B sobre A más grandes, uno ve que la orientación del cúmulo está preferentemente está orientado con la línea de la visual. Entonces, tenés también esa correlación, o sea, no está publicada en ningún lado. Preguntó el chico Herbonet, entonces eso está bueno para saber también cómo vas a orientar el cúmulo respecto de la BCG. Sí. Claro, porque una cosa que hay acá también es este tema de la contaminación. Entonces uno piensa que uno puede tener, por ejemplo, un cúmulo rico puede estar contaminado por objetos que están a lo largo de la visual. Entonces esto de que uno tiene objetos, o sea, centrales redondas porque están apuntando a lo largo de un filamento o de un cúmulo que está orientado con la línea de la visual, aportaría esto. Y uno lo puede ver con las lentes. Por eso está bueno, está muy bueno. ¿Más preguntas o comentarios? Bueno, entonces le agradecemos a Elizabeth por el seminario y aplaudimos. Aplausos virtual. Bueno.
Y ahora tengo la grabación.